Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se hace un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, tan llagado que cuesta reconocerte, entre burlas e insultos. Muy buenos días, Dios te acompañe, Dios te bendiga, mi querido hermano, hoy en este día, miércoles, que es 2 de abril del 2025, mi nombre es Tomás Quesada Silva, un gusto, una alegría, un placer compartir la palabra de Dios, hoy a través de este gran evangelista, el evangelista de San Juan. Vamos a escuchar la palabra de Dios a través del Evangelio de San Juan en el capítulo 5 del versículo del 17 al 30. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo quien venga y que sea Él, quien venga, quien abra nuestra mente, nuestros labios, pero sobre todo nuestro corazón, para que la palabra de Dios hoy venga, germine en nuestro corazón y dé fruto. Que la palabra de Dios que nos dé esa fortaleza, esa alegría, esa paz en nuestro corazón. Vamos a pedirle y decirle: ven Espíritu Santo con ese fuego que quema, ese fuego que purifica. Ven Espíritu Santo y abre mi entendimiento y sobre todo regálame de tus dones. Gracias Espíritu Santo, y que esta palabra que voy a proclamar germine en los corazones. A ti, Madre mía, a ti, Virgencita Santa, te pido ruegues e intercedas por cada una de las necesidades de los que vamos a escuchar esta palabra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Madre mía, ruega e intercede por todas nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios a través del evangelista de San Juan, capítulo 5, versículo del 17 al 30. En aquel día, Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo que quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les dice: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escuche mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y el que le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. No extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la palabra de Dios, ese mensaje tan especial, tan hermoso que nos trae a ti y a mí. La palabra de Dios dice claramente en el versículo 17 de San Juan, donde querían matar a Jesús. Los judíos querían matar a Jesús por dos cosas. Primeramente porque quebrantó el sábado. En aquel tiempo, el sábado, pues para los judíos era lo máximo, lo más sagrado. Y Jesús viene y quebranta el sábado. ¿Por qué? Porque Jesús curaba, Jesús sanaba, Jesús resucitaba muertos. En sí, Jesús hacía todo lo que el Padre hacía. ¿Por qué? Porque más adelante dice que lo querían matar también, porque llamaba a Dios, le llamaba Padre. Para ellos era una abominación, era algo espantoso, que como un hijo de un carpintero podría quebrantar el sábado y sobre todo podría llamarle Padre a Dios. Los judíos, esos judíos que cumplían la ley al pie de la letra, ellos respetaban el sábado, ellos ciertamente caminaban ciertos pasos y hasta ahí. Ellos no trabajaban el sábado, ellos guardaban el sábado. Pero ¿qué pasa? Aquí viene lo importante, aquí viene donde Jesús hace lo que el Padre hace. Un ejemplo muy claro, un padre de familia, si trabaja, pues claro que su hijo lo va a mirar. ¿Y qué va a hacer el hijo? Pues va a aprender de su ejemplo, va a ser también trabajador. Pero si también el hijo mira a su padre que anda en la borrachera, si mira a su padre que anda en malos pasos, si mira a su padre que no trabaja, si mira a su padre que maltrata, que golpea a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, ¿qué va a hacer el hijo? Pues va a hacer lo mismo. Por eso los judíos no podían soportar eso. ¿Cómo puede ser posible que Jesús esté haciendo estos milagros y Jesús llame Padre a Dios? Hoy en día, mi querido hermano, la palabra de Dios nos viene a ti y a mí a hablar y nos viene a decir de que tenemos que poner ejemplo en la casa, ejemplo en el trabajo, ejemplo donde quiera que vayamos, un buen ejemplo. Y claramente, si tú eres de las personas que es así, que das con amor, que pones ejemplo, hay mucha gente que te va a odiar, hay mucha gente que te va a calumniar, hay mucha gente que te va a decir hasta de lo que no. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo también la voluntad de Dios, estás haciendo lo que Dios quiere que tú lo hagas, que yo lo haga. Y aquellas personas que intentamos, que hacemos el bien, hay mucha gente que nos va a decir hasta hipócritas, hay mucha gente que nos va a decir cómo puede ser posible que esté hablando de Dios si yo lo conozco que es un borracho, que es un bebedor, que es una persona chismosa, que es una persona peor. ¿Cómo puede ser posible que le esté llamando Padre a Dios? Te pregunto, ¿algún tiempo, alguna vez,
¿Tú no le has dicho a Dios, papá? ¿No le has dicho padre? Tal vez sí. Muchas veces decimos Padre, ay Padre Santo, y que bendito Padre. Muchas veces le decimos tú y yo, conti más Jesús. Jesús que es el Hijo de Dios. Jesús que permanece en el Padre. Jesús que mira lo que hace el Padre. Por eso Jesús, cuando viene a este mundo a salvarnos, los judíos no lo podían ver, no lo soportaban. Hay mucha gente que no te soporta. Hay mucha gente que te mira porque tú estás haciendo el bien, lo que te manda Dios, y no te soporta. Habla de ti a espaldas, calumnia, o quizás hace hasta lo imposible para que tú quedes mal. Pero la palabra de Dios te debe de confortar, nos debe de confortar que aún a pesar de que haya esas personas, así como Jesús pudo vencer todo lo que le dijeron los judíos, todas esas calumnias, Él seguía trabajando. ¿Por qué? Porque dice que hacía la voluntad del Padre. Entonces, mi querido hermano, aquí está un gran ejemplo de que tú y yo, con la fuerza de Dios, con el amor de Jesús, con el poder del Espíritu Santo y con la intercesión de nuestra Madre Santísima, podemos, aún como estés, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener muchos judíos atrás de nosotros queriéndonos matar. Es decir, no físicamente, pero verbalmente sí. ¿Por qué? Porque no pueden soportar el bien. Tal vez tú y yo luchamos para hacer el bien, pero siempre va a haber gente que va a querer aplastarte, que va a querer matarte. Y eso, mi querido hermano, nos debe de impulsar a seguir adelante. Claramente la palabra de Dios nos dice que tú y yo somos hijos de Dios y por tanto es nuestro Padre. Les guste o no les gusta a mucha gente, Dios es nuestro Padre. Y si Jesús hacía la voluntad del Padre, y si Jesús hacía lo que hacía el Padre, tú y yo estamos llamados a hacer lo que hace el Padre, de amar y sobre todo de hacer su voluntad. Por eso, mi querido hermano, ánimo. Ánimo aún en medio de las tempestades, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las enfermedades. Si tú le crees a la palabra de Dios, grandes maravillas vas a ver en tu vida, porque la misma palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 24, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Mi querido hermano, aquí está claramente, el que escucha mi palabra. Y si tú escuchas la palabra de Dios, nos invita a hacer lo que nos pide, hacer la voluntad de Jesús también, de amar al prójimo, de amar a nuestros enemigos, aún en medio de los problemas de que te calumnien, tenemos que amar. Y tendremos un premio, y ese premio es de que tiene vida eterna el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Por eso, debemos de estar preparados tú y yo en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde la sociedad miramos las cosas como si nada, donde miramos las cosas de Dios como cualquier cosa, y cuando Dios nos pide algo, tú y yo hay ocasiones que nos damos la media vuelta y ni siquiera escuchamos. Y la palabra de Dios te está hablando, me está hablando de que este es el momento de seguir haciendo la voluntad del Padre, de evangelizar, de llevar el mensaje hasta los confines de la tierra, de trabajar en su viña. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay mucha necesidad
en cualquier ámbito. Por eso hay que trabajar, hay que luchar. Cueste lo que cueste, hay que entregarnos a Dios. San Pablo decía claramente, me gozo predicando el Evangelio y no importa que mi cuerpo físico se desgaste, yo me gozo evangelizando y llevando la palabra de Dios. Y esa es nuestra misión, compartir la palabra de Dios, pero lo más valioso, ponerla en práctica. Dios te bendiga, Dios te acompañe en este día, en este miércoles tan especial. Que pases feliz día, que Dios te bendiga y sobre todo tenemos una gran misión. Si quieres entrar al reino de los cielos, si quieres estar en la nueva Jerusalén, si quieres tú gozar de una vida eterna, escucha la palabra de Dios y ponla en práctica. Dios le decía a su pueblo, escucha Israel. Y el pueblo no escuchó. Por eso caminaban, navegaban por el desierto 40 años, porque no escuchaban a su Dios. Y nuestro Dios hoy nos invita a que escuchemos su palabra y la ponemos en práctica. Gracias. Feliz día. Bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se hace un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, tan llagado que cuesta reconocerte, entre burlas e insultos, sin amor, sin amigos.